Queridos amigos y hermanos, en la vida la identidad es algo muy importante. Cada ser humano tiene un certificado de nacimiento, cada ser humano tiene una identidad que dice quién es, de dónde viene, quién es y hacia dónde va a ir. La Iglesia Adventista del Séptimo Día también tiene su certificado de nacimiento. Y lo encontramos en la palabra de Dios. Te invito a que la abras ahí donde estás. Apocalipsis capítulo 10 nos habla del ángel con el librito. Desarrollando todos los 11 versículos de este capítulo, encontramos cómo ese ángel se relaciona con el profeta y hablando le dice que quería que coma un libro. Un librito que al comerlo, en primer lugar iba a ser dulce, pero después que iba a amargar su vientre. ¿A qué se refiere esto? El Apocalipsis está dado en símbolos y el Apocalipsis enseña la historia del pueblo de Dios. Cuando nosotros revisamos la historia aquí en Michigan y observamos lo que Dios hizo por esta villa histórica, en estos lugares donde Dios eligió hombres y mujeres, en esta América donde vivió Guillermo Miller, un hombre de Dios que estudió la palabra de Dios, se encontró con Daniel capítulo 8, versículo 14, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y encontró que el santuario, según su interpretación, era la tierra. ¿Cómo va a ser purificada la tierra? Pensó con la segunda venida de Cristo y predicó que Cristo venía. Hizo su cálculo entre Daniel 8, Daniel 9 y descubrió que el 22 de octubre de 1844 iba a venir Jesucristo aquí a la tierra. Lo proclamó, predicó, miles de personas aquí en Estados Unidos, aquí en Michigan y a lo largo de todo Estados Unidos esperaban y quizás en más de uno de estos árboles se subieron levantando sus ojos al cielo diciendo, pronto vendrá nuestro Señor, pero no sucedió nada de lo que ellos esperaban. Fue dulce primero, dulce como la miel, pero después fue amargo, porque muchos desistieron. Quizás muchos de los que vivían por acá cerca dijeron, esto no es verdad, la Biblia no existe, Dios no existe, pero hubo un grupo pequeño de personas que la historia habla de Elena G. de White, de Jaime White, de José Bates y otros pioneros que siguieron estudiando la palabra de Dios y descubrieron que Guillermo Miller no se equivocó totalmente. Hubo parte de error, pero también hubo veracidad y descubrieron que Dios tiene un santuario único en el cielo y que el año 1844 Jesucristo, tomados de Hebreos capítulo 8, capítulo 9, haciendo un paralelismo con Daniel 7 y 8, descubrió que realmente en el cielo hay un santuario y que en el año 1844 Jesucristo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo. Y esta explicación profética dio surgimiento a un cumplimiento profético que da origen a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 1844, aquí donde estamos, en la casa de la hermana Elena G. de White, comenzó a gestarse un grupo pequeño que empezaron a estudiar, empezaron a orar, a clamar a Dios, y Dios fue formando de un grupo a una iglesia, de una iglesia a una congregación, de una congregación a múltiples iglesias, y ahora la Iglesia Adventista del Séptimo Día es una de las denominaciones más representativas en el mundo entero. Un pueblo con una misión, un solo bautismo, un solo Dios, que está presente en más de 222 países, que está pregonando lo que Jesús hacía. Jesús enseñaba, tenemos colegios, universidades. Jesús sanaba, tenemos hospitales, clínicas. Jesús predicaba, tenemos miles y miles de iglesias. Cerca de 20 millones de personas adoran a Dios todos los sábados. Aquí comenzó la historia de la iglesia, una historia que tiene identidad. Una iglesia que sabe de dónde viene, cuyo surgimiento es el cumplimiento de una profecía. Querido amigo, no hay dos pueblos, no hay dos caminos, hay un solo Dios, hay un solo pueblo. Un pueblo que se llamó el Israel antiguo, el Israel como nación en el Antiguo Testamento, que surgió como la iglesia cristiana y que a partir de 1844, aquí, en este lugar, en esta villa, en esta zona, en Michigan, en Estados Unidos, nace la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 1861 se organiza, 1863 se le coloca el nombre, Iglesia Adventista del Séptimo Día, una iglesia con una identidad profética,
una iglesia cuyo surgimiento no es origen del pensamiento de un ser humano, de una ideología, es el cumplimiento profético. El certificado de nacimiento de esta iglesia, que comenzó aquí, comenzó en el año 1844 como cumplimiento a la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Querido amigo, este es el pueblo de Dios. Tú eres parte de un pueblo maravilloso, con una identidad profética. Te invito a permanecer firme en él. Aunque se desplomen los cielos, aunque hubieran vientos de desunión, Dios tiene un pueblo, un solo pueblo, con una identidad, con una historia. Y si tú no eres parte de este pueblo, te invito a escudriñar las Sagradas Escrituras, a investigar, a estudiar. Dios tiene un pueblo que se está preparando para la segunda venida de Cristo, un pueblo fiel a los 10 mandamientos, un pueblo fiel a su palabra. Que Dios te bendiga y recuerda, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un pueblo con identidad, que sabe de dónde viene, que sabe quién es y que sabe hacia dónde va, hacia el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.